Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirnos en uno de esos temas que nos encantan, que nos hacen pensar y que, sin duda, generan mucha conversación. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos de nosotros, especialmente de los fans de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, Serkan y Özge. La pregunta del millón, esa que ha dado pie a tantos debates, a tantos análisis de fotos y vídeos, es la siguiente: ¿Serkan y Özge se esconden o simplemente están disfrutando de su momento? Es un dilema fascinante que toca la fibra de la privacidad, la fama y la naturaleza humana. Así que prepárense porque vamos a explorar a fondo ambas posibilidades, con argumentos, especulaciones y un poco de psicología de celebridades. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les ruego que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y discusiones. Ahora sí, comenzamos. La vida de una figura pública, como Serkan Ayolu y Özge Gürel, es un constante acto de equilibrio entre la vida profesional y la personal. Son actores talentosos, exitosos, y eso viene con un precio: el escrutinio público. Cuando hablamos de si se esconden, no nos referimos necesariamente a que vivan en la clandestinidad, sino a esa sutil, pero perceptible, barrera que a veces parece existir entre ellos y el ojo público. Pensemos en los motivos que podrían llevar a una pareja tan querida a querer mantener ciertos aspectos de su relación alejados de los focos. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la teoría de que se esconden es, precisamente, la protección. Proteger su amor de la intensidad y a veces la ferocidad de la opinión pública. Imaginen por un momento la presión. Cada gesto, cada mirada, cada salida juntos es analizado, comentado, fotografiado y, en ocasiones, distorsionado. Una relación que se desarrolla bajo el microscopio mediático puede volverse increíblemente frágil. Los rumores, las especulaciones infundadas, las comparaciones constantes, todo esto puede erosionar la base de cualquier romance. Para Serkan y Özge, cuya historia de amor floreció en el set de una de las series más populares, Kiraz Mevsimi, la línea entre la ficción y la realidad siempre ha sido difusa para los fans. Se enamoraron frente a millones de espectadores, y desde entonces, el mundo ha querido ser parte de cada etapa de su relación. En este contexto, no sería lógico que buscaran un santuario, un espacio privado donde su amor pudiera crecer y florecer lejos de las miradas indiscretas y los juicios ajenos. Es una estrategia para salvaguardar algo valioso, para asegurarse de que lo que tienen sea genuino, y no una performance para el público. Han sido testigos, seguramente, de cómo otras parejas de celebridades han visto sus relaciones desmoronarse bajo el peso de la fama y la exposición excesiva. Quizás su aparente distancia o la forma en que eligen compartir su vida juntos es una defensa consciente. Además, no olvidemos el elemento de la carrera profesional. A veces las productoras o los agentes pueden aconsejar a las celebridades mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones personales para no desviar la atención de sus proyectos o para mantener una cierta imagen pública. Un actor o una actriz que es muy abierto sobre su vida amorosa podría, en ciertos contextos, limitar los tipos de roles que se les ofrecen o la forma en que el público los percibe en pantalla con otros compañeros de reparto. Aunque Serkan y Özge ya tienen una carrera consolidada, la industria del entretenimiento es volátil y siempre hay estrategias detrás de la gestión de la imagen. Podría ser que su discreción sea, en parte, una decisión profesional, no solo personal. Esta no es una hipótesis descabellada, es una realidad documentada en la vida de muchas estrellas. A veces es preferible que el misterio envuelva un poco su vida privada para que el público se enfoque en su talento y no en su última cita romántica. Y claro, el hecho de que son increíblemente guapos y talentosos, añade una capa extra de presión. Son el tipo de pareja que despierta envidia, admiración y una curiosidad insaciable. Imaginen la cantidad de veces que se les ha preguntado sobre su relación en entrevistas, la forma en que los paparazzi los persiguen. Es agotador y en algún punto uno necesita un respiro. Pero, ¿y si la verdad es mucho más sencilla y a la vez más profunda? ¿Y si Serkan y Özge no se están escondiendo en absoluto, sino que simplemente están viviendo y disfrutando su momento, su amor, su vida, de la manera más normal posible, lejos de las cámaras? Esta es la perspectiva que aboga por la autenticidad y el derecho a la privacidad. No todo lo que no se publica en redes sociales o no se convierte en titular de revista es un secreto. A veces es simplemente algo que pertenece solo a dos personas. Cuando una pareja tiene una relación
sólida y se siente cómoda el uno con el otro, la necesidad de probar, su amor al mundo disminuye. No necesitan fotos constantes, declaraciones públicas o gestos grandiosos para reafirmar lo que sienten. Su amor es suyo, y eso es suficiente. Piensen en sus propias vidas. ¿Comparten cada detalle de sus relaciones en público o con todos sus conocidos? Probablemente no. La mayoría de nosotros valoramos la intimidad, esos momentos especiales que se guardan en el corazón y que no necesitan la validación externa. Serkan y Özge, a pesar de ser celebridades, son seres humanos. Tienen derecho a tener una vida normal, a salir a cenar, a pasear por un parque, a pasar tiempo con sus amigos y familiares, sin sentir la obligación de documentarlo todo o de sonreír a cada lente. El hecho de que no inunden sus redes sociales con fotos de pareja cada día no significa que estén ocultando algo, sino que están eligiendo qué compartir y qué mantener para ellos. Es una manifestación de madurez y de respeto mutuo, el entender que la base de una relación fuerte no reside en la aprobación pública, sino en la conexión privada y personal que comparten. Además, el concepto de disfrutar su momento abarca la idea de vivir el presente sin las presiones del futuro o del pasado. Las relaciones evolucionan y quizás para ellos, la etapa actual de su vida es una de tranquilidad, de crecimiento personal y de enfoque en sus carreras individuales, mientras mantienen un vínculo fuerte en la intimidad. No necesitan un reflector constante sobre su relación para saber que existe y que es importante para ellos. De hecho, esta discreción podría ser una forma de proteger la magia, de mantener esa chispa viva lejos de la constante intromisión que puede, paradójicamente, desvanecerla. Están disfrutando de la paz que viene con la elección de la privacidad sobre la exposición, una elección que muchos de nosotros, si estuviéramos en su posición, probablemente haríamos. Están juntos, están bien y el nivel de detalle que deciden compartir es una prerrogativa suya, no una obligación para satisfacer la curiosidad ajena. En última instancia, la verdad, como suele ocurrir en la vida, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Es posible que haya elementos de ambos escenarios en su día a día. Quizás en ciertos momentos han sentido la necesidad de ser más privados para proteger su relación de la exposición excesiva, y en otros, simplemente están viviendo su vida de forma natural, sin pensar en si eso califica como esconderse o disfrutar. Las celebridades no son unidimensionales, sus vidas están llenas de matices y complejidades que no siempre son visibles para el público. Lo que percibimos como secreto podría ser simplemente su forma de establecer límites saludables, de decir, esto es nuestro, y lo demás es de ustedes. El respeto por su espacio personal es fundamental, sin importar la cantidad de fama que tengan. La línea entre el interés legítimo de los fans y la invasión de la privacidad es muy fina, y creo que como audiencia, debemos ser conscientes de ella. Al final del día, lo que realmente importa es que Serkan y Özge estén felices, saludables y sigan brindándonos su talento. Si deciden compartir más o menos de su vida privada, es su decisión y debemos respetarla. Las teorías, las especulaciones, son parte de la diversión de ser fan, pero siempre con una base de respeto. Entonces, ¿Serkan y Özge se esconden o solo están disfrutando su momento? Después de analizarlo a fondo, la conclusión más sensata es que están viviendo su vida, y dentro de esa vida, eligen con sabiduría qué partes compartir y qué partes mantener sagradas para ellos. Es una mezcla de protección consciente y de disfrute auténtico. Su discreción no es necesariamente un esconderse en el sentido negativo, sino más bien una forma de proteger su espacio, su intimidad y la normalidad de su relación en un mundo que a menudo les exige lo contrario. Y eso, amigos, es algo perfectamente comprensible y, diría yo, admirable. Hemos llegado al final de nuestra fascinante exploración sobre la dinámica de Serkan y Özge. Espero que esta discusión les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de las celebridades y la importancia de la privacidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que se esconden por alguna razón específica, o simplemente están viviendo su vida como cualquier otra pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me gusta mucho leerlos y conocer sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó el análisis, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse futuras discusiones tan interesantes como esta. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.